independencia social y entrar a otro década. El proyecto neoliberal naufraga, el proyecto neoliberal fracasa, y eso se expresa en que muchas partes del mundo, desde fines del siglo pasado, principios de este, han estado emergiendo gobiernos de centro izquierda o francamente de izquierda. Lo decimos en Europa, Italia mismo, todos los países nórdicos, lugares como Bielorrusia, en donde nunca ha dejado de ondear la bandera roja, lugares como Ucrania, que hoy les da cuenta, recobra la bandera roja, un movimiento importante de Rusia, la centro izquierda, que junto con China e India, Brasil, empiezan a dar un viraje nuevo al mundo. Esta gran crisis que estamos viviendo a partir de 1908, con consecuencias lamentables, que solamente tiene punto de referencia con la Gran Depresión del 29-33, y que en esa situación acelera los cambios. Nos da gusto como América Latina y el Caribe también a pasos acelerados, estamos mirando a la izquierda. Nos da gusto que personajes abiertos, tan atacados como Chávez, se mantengan firmes y cada día radicalicen más su revolución. Personajes también como Evo Morales, que de alguna manera también, producto de un movimiento social campesino, ha llegado primero al Parlamento y luego a la Presidencia de la República, y lo que es más importante, a través de procesos de refundación de la República, esté mirando de manera acelerada primero a un nacionalismo radical que permite de nueva cuenta recuperar los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, gas, petróleo. Nos da gusto también el surgimiento de la revolución pacífica que hoy vive Ecuador, con Rafael Correa, que también es un proceso de constituyente, tenga junto con Venezuela, tenga junto con Bolivia, una de las constituciones de más avanzadas, no nada más aprobada por sus parlamentos, sino aprobada por toda la población, una convocatoria de referéndum abierta a toda la población, que le da más fuerza y le da más solidez. Nos da gusto de nuevo el regreso de Daniel Ortega, de Nicaragua,